Buenas noches, queridos amantes del terror. Bienvenidos una vez más a La Voz en la Pared. Antes de empezar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Escríbanme desde dónde y a qué hora están viendo esto. Vamos con el primer relato. El remitente de la primera historia se llama Marcos Rivas. Tiene 38 años y vive en un pueblo pequeño en el norte de León. Hola, me llamo Marcos y soy auxiliar administrativo en un ayuntamiento muy pequeño. Siempre he vivido aquí, en un pueblo de unos 100 y poco habitantes. No pasa nada, de verdad. A veces incluso desearía que pasara algo, por eso me enganché al senderismo hace unos años. Tengo una ruta circular que sale justo detrás de mi casa. Sube por un bosque de robles y baja rodeando unos campos. Son 7 kilómetros tranquilos y los hago 3 o 4 veces por semana, sobre todo cuando salgo del curro y me noto espeso. No hay cobertura en buena parte del camino, pero tampoco me importa. A veces la desconexión es lo único que me mantiene cuerdo. El primer día que vi la fila de piedras fue un lunes. Lo recuerdo bien porque hacía un calor seco, de los que ya no son raros en septiembre. Estaban colocadas junto a un árbol viejo, como formando una línea irregular, pero con cierta intención. Supuse que algún niño se habría entretenido, o que sería alguna señal para corredores, como las que usan en orientación. No le di importancia. De hecho, pasé por encima de una sin querer. Pero cuando volví 2 días después, había más. Y no estaban iguales. La segunda vez que pasé por aquel tramo, noté algo extraño de inmediato. No porque las piedras estuvieran en otro lugar, eso es fácil de olvidar, sino porque su disposición era más precisa, como si alguien las hubiera alineado con una cuerda invisible. Algunas más pequeñas estaban en los extremos y las grandes en el centro, creando una forma más definida, casi como una flecha. Me paré un momento, no tenía prisa. Pensé en quién podría haberlo hecho. No hay muchos niños en el pueblo, apenas 4 familias jóvenes, y ninguno de ellos vive cerca del monte. Quizá algún excursionista, aunque raro sería que repitiera exactamente el mismo sitio para entretenerse. Seguí andando, pero me quedó esa especie de picor mental, esa sensación de que algo había cambiado, sin tu permiso. Al llegar a casa no lo comenté con nadie. Tampoco tengo con quién, si lo pienso bien. Vivo solo desde que mi pareja me dejó hace un par de años y mis padres se fueron a vivir al sur por el clima. La rutina, el trabajo, las rutas, ese es mi mundo. El viernes volví a hacer el recorrido y las piedras estaban ahí otra vez. Esta vez formaban un semicírculo más amplio, con 2 en el centro separadas del resto. Había incluso una un poco más clara, como recién lavada o sacada del río. Eso me llamó la atención. No hay ningún arroyo cerca de ese punto, y estaba completamente limpia. La levanté. Pesaba más de lo que esperaba. Entonces, sin saber muy bien por qué, miré a mi alrededor. No había nadie, ni un sonido, ni un cuervo, ni un grillo, ni viento, solo árboles. Y esa sensación densa que se cuela en el pecho, como si te estuvieran mirando desde algún sitio donde tus ojos no llegan. No volví a tocar la piedra. La dejé en el suelo, justo donde estaba, y seguí caminando. Me obligué a no mirar atrás, como si hacerlo confirmara que algo o alguien me observaba desde el follaje. Ese tramo del bosque tiene árboles tan viejos que los troncos parecen haber absorbido el tiempo, y el suelo cruje incluso cuando no pisas. Esa noche me costó dormir, no por miedo exactamente,
sino por una especie de ansiedad nueva, algo sin forma, como si mi cabeza supiera algo que yo no entendía aún. Pensé en contárselo a Santi, el del bar, pero ¿cómo lo dices sin parecer que se te ha ido la olla? Hola, oye, creo que unas piedras del monte me están siguiendo. Al día siguiente llovió. No salí, pero el domingo por la mañana me calcé las botas y subí de nuevo. El cielo estaba despejado y el aire olía a tierra mojada. El sendero estaba más resbaladizo de lo normal, pero todo parecía igual que siempre, hasta que llegué al roble. No había piedras, nada, ni una. Me quedé quieto, mirando el suelo como un idiota. Me arrodillé, busqué marcas. No había rastro, como si alguien hubiera venido con una escoba y las hubiese barrido cuidadosamente. Fue peor que si hubieran estado, porque eso significaba que alguien sabía exactamente dónde las dejaba, que alguien había decidido quitarlas, o algo. Y ahí me entró la primera idea rara de verdad. ¿Y si las piedras no estaban allí para mí? ¿Y si estaban allí por mí? No sé si alguna vez has sentido que algo te incluye sin consultarte, como una historia en la que, sin quererlo, eres un personaje. Así me sentí al volver a casa, como si mi paseo habitual hubiese dejado de ser solo mío. Esa tarde no hice nada. Me quedé en el sofá, con una manta sobre las piernas y la tele encendida, aunque no vi nada. Estaba pendiente de los sonidos, de cualquier crujido. Vivo en una casa de piedra, antigua, de techos bajos y vigas vistas. Todo cruje, pero aquel día, cada quejido de la madera me sonaba distinto, más intencionado. Volví al sendero el martes, a la misma hora, con la misma ropa, mismo todo, y las piedras estaban allí. Otra vez. Esta vez formaban una espiral imperfecta, como un caracol roto. Me paré frente a ellas, respirando por la boca, como si eso fuera a darme valor. No me acerqué, me quedé a 2 pasos observando, y entonces me fijé en una en particular, una piedra alargada, gris claro, que parecía haber sido rozada por algo metálico. Tenía una muesca, y en esa muesca algo que no identifiqué al principio. Me agaché. Era un pelo, un solo pelo, largo, castaño, pegado a la piedra. No era mío. Lo sé porque soy calvo desde los 30. No toqué nada, solo volví a casa, caminando deprisa, sin correr. Me latía el corazón como si hubiera subido un puerto. Ni me duché, solo me senté en la cama y estuve 1 hora sin moverme, con la mochila aún puesta. Me dije que era casualidad, que alguien más pasaba por ahí, que algún chaval hacía bromas, pero había algo que no cuadraba. Nadie más conocía ese sendero, porque lo tracé yo, y eso lo cambió todo. El miércoles no fui, y el jueves tampoco. Me limité a mirar la ruta desde Google Maps, intentando convencerme de que todo tenía una explicación, que quizá alguien había descubierto el camino por casualidad, que no había nada raro en dejar piedras alineadas. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía esa espiral, esa forma torcida, imperfecta, que parecía girar hacia adentro, como un sumidero. Dormí mal. Me desperté varias veces sudando, sin recordar qué había soñado. Una de esas noches bajé a beber agua y vi la mochila tirada en la entrada. La miré un rato largo. No me había dado cuenta hasta entonces, pero tenía una mancha en la parte baja, como de tierra mojada. No recordaba haberla apoyado en ningún sitio húmedo. La toqué. Seguía fría. El viernes decidí que era suficiente. Tenía que ir. No podía dejar que me venciera la paranoia. Me puse las botas con algo que parecía orgullo, como si necesitara demostrarme que no me afectaba, que seguía siendo el mismo de siempre. Subí al monte, llegué al punto exacto. Me costó encontrarlo, aunque lo conocía de memoria. Y cuando por fin lo vi, me detuve. Había piedras, sí,
Pero esta vez no formaban una figura, no un semicírculo ni una espiral. Formaban letras, 5 letras separadas con precisión. Cada piedra limpia, alineada, sin una hoja entre ellas. Mi nombre, en mayúsculas, A-L-B-A-R-O, la A, hecha con 3 piedras largas, la R torcida pero reconocible. Sentí que las piernas se me aflojaban. No sé cómo describirlo, pero fue como si el aire se me llenara de electricidad. No podía moverme. Me miré los zapatos, mis manos, esperando que algo me doliera, que todo aquello fuera un sueño raro. Pero número. Estaba allí, en el bosque, con mi nombre escrito por el suelo. Como una tumba sin cavar. No me acerqué. No podía. Me quedé ahí parado, sintiendo el pulso en las sienes, como si me hubieran golpeado con algo invisible. No sé cuánto tiempo estuve así, pero el sol cambió. Se volvió más bajo, más dorado. Las sombras se alargaron. Y fue entonces cuando lo escuché. Un chasquido, no de ramas ni de hojas. Un sonido seco, como el roce de una piedra contra otra. Miré a mi alrededor. El bosque seguía vacío, pero esa parte del sendero, la que conocía tan bien, ya no se sentía mía. El aire era distinto, más espeso, como si lo que me rodeaba ya no esperara que pasara, sino que me quedara. Volví sobre mis pasos sin mirar atrás. Bajé rápido, casi corriendo. La maleza me rozaba los brazos, las zarzas se enganchaban a mis pantalones. Al llegar a casa, cerré la puerta con doble vuelta, bajé las persianas y dejé la mochila en la bañera. Ese día no encendí la televisión, ni el móvil. Me senté en una esquina del salón, en el suelo, y me quedé en silencio, intentando pensar en qué tenía que hacer. ¿Llamar a alguien? ¿Decir qué? ¿Que el bosque me estaba escribiendo mensajes? ¿Que me dejaba pelos en las piedras? Me reí, en voz alta. Pero no fue una risa de verdad. Fue una risa tensa, áspera, casi como un reflejo nervioso. Y entonces noté el olor. Un olor metálico, húmedo, que no venía de la calle ni del baño. Venía de dentro de casa. Me levanté despacio. Caminé por el pasillo sin encender las luces. El olor se intensificaba a cada paso, como si algo me guiara hacia él. Llegué al dormitorio. Y ahí, sobre la colcha, había 3 piedras. 3 piedras, colocadas con un cuidado casi cariñoso sobre la manta, a la altura de la almohada. Una de ellas tenía musgo en la base, otra estaba húmeda, como recién recogida, y la tercera tenía una muesca. La reconocí enseguida. Era la misma del sendero, la que tenía aquel pelo castaño. Solo que ahora no había pelo. Había algo más. Un pequeño trozo de papel, arrugado y oscuro por la humedad, doblado bajo la piedra más clara. Me costó varios minutos reunir el valor para tocarlo, pero lo hice. Lo desdoblé con las manos temblorosas. Una sola frase escrita en lápiz: tú también puedes cambiar de lugar. Me quedé de pie en la habitación durante una eternidad. Las piernas me dolían, como si llevara horas sin moverme. Pensé en marcharme, en coger las llaves, meterlo justo en una mochila y desaparecer un tiempo. Pero no lo hice. Me senté en el borde de la cama, con el papel entre las manos, y traté de entenderlo. Cambiar de lugar no tenía sentido. ¿Una amenaza? ¿Una advertencia? ¿O una invitación? Cerré la puerta del dormitorio. No toqué las piedras. Esa noche dormí en el sofá, con todas las luces encendidas. No sé si dormí en realidad. Cerré los ojos, pero el pensamiento no me abandonaba. Si las piedras habían llegado a mi casa, era porque yo las había traído conmigo. Quizá no en las manos, pero algo había cruzado conmigo ese umbral, y ya no me pertenecía solo a mí. La mañana siguiente fue igual de silenciosa.
Salí a la calle con gafas de sol y gorra, como si eso pudiera protegerme de algo que no entendía. Caminé hasta el bar del pueblo, uno pequeño al lado de la carretera, donde solo paran los vecinos de siempre. Pedí un café. Nadie me preguntó cómo estaba. Nadie pareció notar nada raro. Y sin embargo, yo no dejaba de mirar las suelas de sus zapatos. Buscaba tierra, musgo, piedras, algo. Por la tarde llamé a mi primo. Le conté que no me encontraba bien, que quizá necesitaba quedarme en su casa un par de días. Me dijo que encantado, que pasara cuando quisiera. Empecé a preparar una mochila ligera, pero al abrir el armario vi algo que me paralizó. La chaqueta que llevaba el primer día, el día del semicírculo, estaba colgada en su sitio como siempre, pero tenía algo en el bolsillo, algo que abultaba. La saqué con cuidado, metí la mano. Era una piedra, una más, redonda, pulida, pesada y envuelta en una tira de tela. No la recordaba, no la había puesto ahí, no sabía cómo había llegado a ese bolsillo, pero entendí algo, de golpe. No importaba si me iba, no importaba si huía. Las piedras ya estaban en mí, o conmigo, o a través de mí. No eran objetos, eran pasos, marcas, como si algo hubiera ido contando mis visitas, como si al recorrer ese camino tantas veces lo hubiera activado, abierto, desbloqueado, como si yo hubiese dado permiso. Esa noche no intenté dormir. Me senté frente a la ventana, mirando hacia el campo, con la piedra entre las manos. No sabía qué esperaba. ¿Ver algo moverse entre los árboles? ¿Oír el sonido de las piedras chocando en la oscuridad? Nada pasó durante horas, hasta que, cerca de las 3 de la mañana, escuché el primer crujido. No venía de fuera, venía del pasillo. Me levanté con el pecho apretado y una náusea sorda en el estómago. Caminé en silencio hasta la puerta del dormitorio. No estaba entreabierta como la había dejado. Estaba completamente abierta. Dentro, las luces estaban encendidas. Las piedras ya no estaban sobre la cama. Ahora formaban una línea perfecta que iba desde el borde del colchón hasta la puerta y luego continuaba por el pasillo hasta desaparecer hacia el baño. Una línea precisa, deliberada, como un camino. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que junto a la primera piedra, justo al inicio de la fila, había una nueva nota. No escrita a lápiz esta vez, escrito con algo más denso, más oscuro. Solo 3 palabras. Ya estás dentro. No seguí el rastro. No fui hacia el baño. En vez de eso, retrocedí. Cerré la puerta del dormitorio con todo el cuidado del mundo, como si ese simple gesto pudiera protegerme. No corrí, no grité. Me limité a sentarme en la cocina con la espalda pegada al frigorífico y las manos apretando los muslos. Tenía la garganta seca, como si llevara horas sin tragar saliva. Pensé en llamar a alguien, pero ¿qué iba a decir? Que las piedras se movían solas, que me dejaban mensajes, que el bosque me había señalado. Durante 3 noches más no dormí, y durante 3 días no salí de casa. El 4º día, todo paró, sin aviso, sin explicación. Volví al dormitorio. La cama estaba hecha. Las piedras ya no estaban, ni la línea, ni las notas. La chaqueta seguía en el armario, pero vacía. Pensé que quizá se había acabado, que lo había imaginado todo, que fue una crisis nerviosa, algo inducido por la rutina, el aislamiento o mi propia mente. Pasaron semanas. Incluso me atreví a salir de nuevo al bosque. Evité el sendero. Caminé por otras rutas, más transitadas. Pero ayer por la tarde, volviendo a casa, pasé junto a una acequia vieja en la linde de un campo. Y ahí, al borde del camino, vi una fila de piedras pequeñas, nuevas, dispuestas con cuidado. Formaban un círculo imperfecto, y en el centro,
una palabra escrita con hojas secas: vuelve. El último testimonio de esta noche nos lo ha enviado alguien que por razones obvias ha preferido mantener el anonimato. Solo sabemos que es veterinaria, tiene 29 años y trabaja en el interior de Castilla, moviéndose entre pueblos de muy pocos habitantes. Nos cuenta que todo empezó cuando aceptó mudarse sola a una casa antigua, algo apartada, rodeada de campos y caminos vecinales. El relato empieza así. Hola, he decidido contar esto por escrito porque cada vez que intento recordarlo en voz alta, me entran náuseas. Me llamo Lucía. No daré el nombre del pueblo, pero está en una zona despoblada, con apenas 20 casas repartidas entre calles sin nombre y campos de cultivo que parecen repetirse una y otra vez. Soy veterinaria, trabajo por encargo. Visito fincas y granjas aisladas, la mayoría de corderos, vacas, perros pastores. Nada fuera de lo común. La casa donde vivo pertenece a la Diputación. Es parte de un programa de apoyo a sanitarios rurales. Te ceden una vivienda si aceptas cubrir pueblos pequeños. La mía está al final de una pista de grava, sin vecinos visibles desde las ventanas. Delante tiene un prado rectangular, cercado por un vallado bajo de madera. Supongo que antiguamente era para caballos o cabras, pero ahora está completamente vacío. Desde el primer día me llamó la atención lo desproporcionado del cercado. El terreno no tiene árboles, ni sombra, ni abrevadero. Solo hierba rala, tierra seca y una inclinación suave hacia el fondo, donde hay una puerta oxidada que da a un camino aún más estrecho que el mío. Por las mañanas todo parece normal, pero la primera vez que lo vi por la noche sentí algo raro. Era como si el prado esperara algo. La primera noche no dormí bien, pero pensé que era por el cambio. Entre el silencio total y el crujido esporádico de las vigas, era fácil que la cabeza se pusiera a trabajar sola. Pero ya en esa primera madrugada noté una cosa. A eso de las 2 o las 3 me levanté para ir al baño. La casa es pequeña y desde el pasillo se ve perfectamente el ventanal del salón que da al prado. La luna estaba baja, apenas una media curva, y no había farolas cerca. Aún así, la silueta era inconfundible. Una figura de pie, justo en medio del cercado, inmóvil, sin farol, sin perro, sin linterna, sin moverse ni un milímetro. Lo miré durante un rato, paralizada. Quise convencerme de que era un poste, un matorral alto, cualquier cosa. Pero no lo era. Tenía proporciones humanas, no exageradas, no grotescas. Precisamente lo contrario. Lo que más miedo daba era su normalidad absoluta. Una figura quieta donde no debería haber nadie, donde nadie tenía motivo para estar. Apreté los ojos, los froté, volví a mirar. Seguía ahí. Y cuando al fin tuve el valor de apartarme y volver a la cama, no escuché ni un paso, nada, solo el susurro sordo del campo. A la mañana siguiente bajé, crucé el camino, abrí la verja. No había nada, ninguna huella, la hierba intacta, ningún olor, ninguna rama pisada. Y entonces pensé, quizá no dormía tan profundamente como creía, quizá había soñado. Pero en los días siguientes empecé a comprobar que siempre que me despertaba entre las 2 y las 3, al mirar por la ventana, la figura estaba ahí, siempre en el mismo sitio, siempre sola. Durante varios días no dije nada a nadie, solo observaba. Me limité a cumplir con mi trabajo. Revisaba ganado, vacunaba, llenaba informes. Pero cada noche al volver a casa lo hacía con un nudo apretado en el estómago, como si supiera que, aunque cerrara las persianas y me metiera en la cama sin mirar,
Algo ya estaba allí fuera, esperando. Una noche, por probar, dejé el móvil grabando en el alféizar, apuntando hacia el prado. Me desperté con ansiedad y fui directa a revisarlo. La grabación duraba casi 3 horas. Al principio, todo negro. Apenas unos grillos, alguna ráfaga de viento. Pero hacia el minuto 45, algo apareció. Una figura así, borrosa, temblorosa, como si el propio aire que la rodeaba vibrara. Y lo peor es que no entraba en plano desde un lateral. No venía caminando, simplemente estaba, como si apareciese, como si el primer fotograma la inventara. Avancé el vídeo minuto tras minuto. No se movía, no hacía nada, solo permanecía de pie, como si observara la casa. Y entonces, hacia el final del vídeo, justo antes de que la batería muriera, la cámara tembló. Un movimiento seco, como si algo golpeara desde fuera, como si alguien se hubiera acercado a la ventana. Apagué la grabación. Esa noche dormí con las luces encendidas y con la sensación de que alguien había tocado el cristal mientras yo dormía. La noche siguiente no grabé nada. Me metí en la cama temprano, dejando las persianas bajadas y los tapones puestos. Me negaba a mirar por la ventana. Me lo repetía como un mantra. Si no miras, no existe. Si no lo ves, no puede hacerte nada. Pero a las 2:47 me desperté sin motivo, sin sueño, sin ruido previo, como si algo me hubiera llamado, no desde fuera, sino desde dentro de mí misma. Caminé descalza hasta el salón. Aparté apenas 2 dedos de la persiana para asomarme. Allí estaba, en el mismo sitio exacto del prado, como una sombra congelada. Pero esa vez algo había cambiado. Ya no estaba sola. A unos metros a la izquierda, otra silueta, más baja, quizá agachada, se intuía en la penumbra. Su forma era menos clara, como si aún no estuviese del todo hecha, como si algo la estuviera formando en ese mismo momento. Ese detalle me provocó un temblor involuntario en las manos. Entonces, la figura principal giró lentamente la cabeza. No tenía rostro, no al menos visible, pero la dirección era indudable. Estaba mirando hacia mí. Y ahí lo supe. No era la primera vez que me veía. Yo sí la había estado observando, pero ella, o eso, también me conocía. Corrí a la cocina y abrí el grifo. Me mojé la cara con agua fría, intentando pensar con claridad. Pero cuando volví al salón, para comprobar si aún estaban allí, ya no había nada, ni figuras, ni sombras, ni siquiera una mancha en la niebla. Solo el prado vacío, inmóvil y silencioso, como cada mañana. Pero dentro de mí había algo que no encajaba, una grieta que se había abierto y que ya no podía cerrarse. Empecé a olvidar cosas. Al principio eran detalles sin importancia. Una cita que no recordaba haber apuntado. Una herramienta que juraría haber dejado en otro sitio. Cosas que le puedes achacar al estrés o a una mala noche. Pero luego fue a más. Un día, al volver de una visita a una granja en el pueblo de al lado, me encontré la puerta de casa abierta. No forzada, no violentada, simplemente abierta, como si alguien tuviera llave, como si yo misma la hubiera dejado así. Y lo más desconcertante, sobre la mesa del salón, una taza con restos de café. Yo no había hecho café en 2 días, ni siquiera tenía cápsulas en casa. Llamé a mi madre, le conté por encima que no dormía bien, que quizá estaba somatizando el aislamiento. Me ofreció venir unos días. Le dije que no era para tanto, pero en el fondo sabía que sí lo era. Empecé a dejar notas para mí misma. Cosas simples. Has puesto la lavadora. Hoy fuiste a la riera. No has visto a nadie en el prado esta noche. Como si necesitara pruebas para recordarme que era real. Una noche, al revisar las notas,
encontré una que no recordaba haber escrito. Esta vez no la mires. La letra era mía, pero no recordaba haberla escrito, ni cuándo, ni por qué. Esa noche me acosté con la nota pegada al marco de la ventana, del lado de dentro. La leí varias veces, casi como una súplica escrita por una versión de mí que ya no existía. Me obligué a no mirar. Me costó dormir, pero en algún momento debí quedarme frita, porque lo siguiente que recuerdo fue despertarme en otro sitio, no en mi cama, en el suelo de la cocina, descalza, vestida con ropa de calle, con la cara húmeda, como si me hubieran arrojado agua. Y lo peor, la puerta trasera de la casa, la que da al campo, también estaba abierta de par en par. Al mirar mi móvil, encontré una nota de audio que no recordaba haber grabado. Era corta, 12 segundos. Solo se escuchaba viento. Luego un zumbido leve, casi imperceptible. Y de fondo, una voz, la mía, susurrando algo. Lo reproduje una y otra vez para entenderlo. Ahora ya sé cómo llegar, pero no cómo volver. Me temblaban tanto las manos que el móvil casi se me cae. Afuera, el prado estaba vacío, como cada mañana, como si todo hubiera sido un sueño. Pero esa mañana encontré tierra bajo mis uñas. A partir de esa mañana dejé de dormir bien. Me despertaba con el cuerpo entumecido, como si hubiese caminado kilómetros durante la noche, la ropa arrugada, las piernas manchadas de barro seco, y el prado siempre igual, cercado, tranquilo, vacío. Hasta que una mañana, al salir con la furgoneta para visitar una vaquería, vi algo que me heló por dentro. Alguien había colgado una cuerda entre dos estacas al borde del prado. En ella, prendidas con pinzas, había páginas arrancadas de un cuaderno. Eran mías, eran de mi diario. Páginas que yo no recordaba haber escrito. En todas ellas, en diferentes fechas, se repetía la misma frase, como una obsesión. Ella está dentro, y ya no quiere salir sola. Me bajé a recogerlas con manos temblorosas. Algunas estaban escritas con mi letra, otras, no lo sé, parecida, pero distinta. Como si la hubiese escrito yo mientras pensaba en otra cosa, o mientras no era del todo yo. Esa tarde cancelé todas mis visitas. Afuera el cielo empezaba a nublarse. Un aire espeso recorría los árboles. Cerré puertas, bajé persianas. Me aseguré de bloquear la entrada trasera con un mueble. Y cuando cayó la noche, me senté frente a la ventana, decidida. Iba a mirarla hasta que desapareciera. Esperé durante horas. La noche era espesa, sin luna, apenas un murmullo lejano de hojas y alguna vaca mugiendo desde el valle. Frente a la ventana, con las luces apagadas y el cuerpo en tensión, trataba de no pestañear. Y entonces apareció. No emergió de entre los árboles, no vino caminando. Simplemente estaba allí, de pie, en medio del prado, donde siempre. Pero esta vez algo era distinto. Tenía algo en la mano, un bulto oscuro, indefinido. Lo alzaba hacia mí, como si quisiera enseñármelo, como si me lo ofreciera. Yo no podía moverme, ni levantarme, solo mirarla. Y entonces noté la sangre. No en el prado, en mí. Me toqué el brazo. Sangraba. Un corte fino, limpio, en el antebrazo izquierdo. No me dolía, pero no estaba antes. No podía haberme hecho daño sentada, en silencio, sin moverme. Volví la vista al prado. Seguía allí, y el objeto que alzaba era rojo. Sentí un latido fuerte en la sien, como si algo dentro de mí se activara, como si una parte de mi mente, una que no recordaba haber usado jamás, despertara y dijera: ya has estado allí antes, pero no en sueños, no en recuerdos, en carne, en tierra, en oscuridad. No recuerdo haber salido de casa, pero cuando el sol despuntó por el este, mis botas estaban cubiertas de barro húmedo, el pantalón desgarrado a la altura de la rodilla,
y en la palma de la mano un pétalo seco, marrón oscuro, como de una flor marchita. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue encontrar mi diario, el original, sobre la cama, abierto por una página que nunca escribí. Decía: no vuelvas al Prado, no esta vez te quedarías. La letra era la mía, pero parecía escrita con prisa, con rabia, la tinta corrida en algunos trazos. Y debajo, en una caligrafía diferente, más firme, más antigua, solo una palabra: gracias. No entendía nada, no quería entender. Me duché, guardé lo poco que tenía en una maleta, dejé las llaves bajo una maceta en la entrada y conduje durante 3 horas sin detenerme hasta que llegué a la casa de mi madre. No le conté nada, solo le pedí dormir en el sofá. Aquella noche dormí como no lo hacía en semanas, hasta las 3:17 de la madrugada, cuando una voz me despertó al oído. No estaba soñando. La voz era clara. Susurraba: tú volviste, ahora es mi turno. No encendí la luz. Me quedé en el sofá, en silencio, con el corazón en un puño y los ojos clavados en la puerta del pasillo. La casa estaba en completo silencio. No crujía la madera, no ladraba el perro del vecino, no zumbaba el frigorífico. Solo mi respiración y la idea terrible de que no estaba sola. Intenté convencerme de que había sido un eco, un sueño incrustado en el despertar. Pero entonces vi el cuaderno. Mi diario estaba sobre la mesa de centro, abierto por la misma página. La palabra gracias ahora tenía algo escrito debajo, con tinta nueva, con mi letra. Lo prometido es deuda. Llevaba 3 días sin ir al pueblo. No respondía a llamadas ni a correos de trabajo. Y aunque intentaba olvidarlo, cada vez que me miraba al espejo, sentía que mis ojos no eran del todo míos, que había algo en la forma en que miraba, algo que ya no era solo yo. Anoche soñé con el Prado. Estaba vacío, pero alguien me esperaba al otro lado de la cerca, sentada, paciente, sosteniendo entre las manos mi diario abierto. Y cuando levantó la cabeza, tenía mi rostro.